Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando primero con 3 y ahora con 4 destacados economistas dominicanos sobre la situación en sentido general de la deuda y la situación económica de la nación dominicana, a propósito de un reciente decreto de austeridad del gobierno dominicano que mucha gente no le encuentra explicación ni sabe a dónde o qué se puede conseguir con ello. Ahora, en sentido general, es evidente que hay mucha preocupación en el país por la situación que estamos viviendo, ¿no? Si bien la economía sigue creciendo, es evidente que ese crecimiento no se distribuye equitativamente ni llega a mucha gente. Entonces, y la gente se queja, la gente se está quejando, la gente se queja del alza de los precios, se queja de muchísimas otras cosas, de los apagones. Ahora, ¿cuál es la situación real del país y qué podemos esperar en el mediano plazo? Bueno, o en el corto plazo. Bueno, la situación real del país es que, como decía Luis, la economía dominicana enfrenta una serie de retos que no podemos decir que solamente endosar sobre esta gestión no haberlo enfrentado. Es una economía que, primero, que el modelo que tiene es un modelo que crece y a la vez excluye. O sea, es un modelo que crece, es una economía que crece y a la vez es excluyente. Es un modelo que viene empujado sobre todo por la inversión extranjera, y empujado sobre todo por la alta propensión al consumo del dominicano y la población, pero no porque ha tenido una transformación, por ejemplo, en términos de mayor productividad, de mayor innovación, ni tecnología. O sea, aquí la base productiva realmente ha estado tradicionalmente rezagada. De hecho, el sector industrial es el sector industrial que no ha podido aprovechar la baja participación del sector agropecuario históricamente, como ha ido cayendo, sino que eso ha sido ocupado por el sector servicio. Entonces, es un problema que viene de su estructura, es un problema estructural. Entonces eso significa que el modelo requiere cambios. Se requiere cambio, pero sobre todo requiere, don Miguel, que compromiso, porque también le voy a decir algo, y no quiero cargar el dado exactamente a esta gestión, lo digo en sentido general. La clase política dominicana tiene muy poco compromiso con este país. Inclusive yo soy la que creo que la sociedad se ha ido muy por delante en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí solamente se está enfrentando situaciones de momento, situaciones coyunturales, pero la parte estructural, y ahí le doy la razón a Luis, el caso por ejemplo del sector eléctrico, que da vergüenza y pena decirlo, que vamos a muchos países que en términos de su economía y su estructura está mucho más rezagado que nosotros, pero tienen ese problema resuelto o medianamente resuelto frente a nosotros que tenemos una economía con tanto crecimiento. Pero también tú te das cuenta que no solamente esa área, que hay una serie de retos y desafíos que aquí sencillamente nadie lo está enfrentando. Aquí hay un tema que yo particularmente creo, quizás estoy obsesionada con él, que es el tema de la seguridad social. O sea, yo soy de la que creo que cuando aquí se cumpla ya los 30 años de la seguridad social, aquí va a haber un problema. Porque aquí lo que se está planteando es que la gente cobrará posiblemente el 25% de... Si usted ganaba 100,000 pesos, aportó en base a 100,000, posiblemente usted se va a jubilar con 25,000, atendiendo al plan de pensiones a lo que es el modelo actual. Porque el modelo de capitalización individual históricamente no ha funcionado prácticamente casi en ningún país. Entonces, son modelos combinados. Sin embargo, eso no es tema de interés para la clase política. Y entonces yo digo, y pongo ese ejemplo porque los jóvenes que nos ven ahora, sobre todo, que no piensan en la pensión, que no piensan en el futuro y que un día van a llegar viejos, que si no se mueren jóvenes, llegarán a viejos. Tienen que pensar en ese tipo de cosas. Pero a la clase política no le importa. Sí. Ahora, ¿significa eso que algunas de las cosas que tienen que ser cambiadas en el modelo económico tiene que ver con el sistema de seguridad social? Bueno, es un elemento, porque recuérdese que parte del ahorro interno viene precisamente de esa fuente. Ahora, ¿cuál es la debilidad real de la economía dominicana? Por más que haya crecido, es evidente que no somos una economía de primer mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la parte débil o vulnerable de la economía dominicana? Su incapacidad de retribuir realmente el crecimiento, y que se mantenga el 40% de la población todavía en estado de pobreza. Sí, o sea, nosotros hemos crecido mucho en los últimos 40, 50 años, pero no hemos sido capaces de redistribuir a toda la población ese crecimiento, y por eso estamos en las condiciones en que usted se pasea por el polígono central de la ciudad y usted parece que está en Miami, pero entonces se va a la periferia y bueno, resulta... ¿Está en Haití? Y sin ir muy lejos, tírate para los guandules, para allá, para Chupito. Y era también un asunto, claro. Y si no enfrentamos los problemas de la seguridad social, de transformación tributaria,
el problema del empleo, frente a amenazas del exterior, como la incertidumbre que hay ahora mismo con lo que está pasando en los Estados Unidos, un gobierno que dice una cosa, luego recula, luego dice otra, luego recula. O sea, hay un crecimiento y nuestra economía está muy relacionada con la de Estados Unidos. Nuestra zona franca está muy relacionada con Estados Unidos, más un 50%. Edita mencionaba nuestro sector industrial. Nuestro sector industrial tiene una dualidad, un sector industrial nacional y un sector industrial muy dinámico de zona franca. Las exportaciones que se hacen a través de zona franca pueden ser afectadas por esa incertidumbre que hay en Estados Unidos. Pero no genera mucho impuesto tampoco, Perdón, ¿no? yo quisiera agregar al tema de los desafíos que enfrenta la República Dominicana. Yo creo que la esencia del problema y del modelo productivo que tiene República Dominicana tiene que ver con los bajos niveles de educación que tiene el país. Eso es lo que pasa. Yo creo que eso es lo primero. Nosotros hablamos de productividad, hablamos de competitividad, pero no hemos visto qué fue lo primero que hicieron los países, las últimas economías que alcanzaron los niveles de desarrollo, sobre todo los países del sudeste asiático. Mejorar sus recursos humanos. Claro. Mejorar sus recursos humanos. ¿Qué nosotros hemos hecho? Por el contrario. Japón, por ejemplo. Hemos evolucionado. Corea, Hemos Taiwán, evolucionado. incluso países que últimamente han experimentado un gran crecimiento, Indonesia y otros más, son países que concentraron su esfuerzo en mejorar el sistema educativo. Si no mejoramos el sistema educativo, vamos a seguir teniendo bajos salarios en determinados segmentos de la población y el efecto redistributivo que hacía referencia a nuestro colega no se va a dar, porque hay, para los amigos que nos siguen, para el público, hay una alta correlación, un vínculo muy estrecho entre los niveles de educación y los niveles de ingreso. Claro. Pero además yo creo que en el tema de la educación hay un nudo gordiano que va a ser muy difícil de romper. Por ejemplo, y yo que estudié en escuela pública, hace muchos años, por supuesto, yo me he dado cuenta de que el país cometió un error, pasó del buen profesor al buen sindicalista. Y yo creo que ahí está... Pero Miguel, es el desafío que tienen los partidos políticos. Si los partidos políticos quieren reconectar con la sociedad, exacto, con esos jóvenes que tenemos, y mírame, aquí hay personas incluso como yo, que milito políticamente, y yo tengo claro que si nosotros queremos reconectar con la sociedad, pero particularmente con los segmentos más jóvenes, ese problema que tú ves, que tiene esa actitud que está teniendo la población, que se expresa en cada elección, de rechazo a partidarismo en los términos que nosotros conocemos, si nosotros no logramos enfrentar esos temas, nosotros vamos a tener problemas para la sobrevivencia de los propios partidos, primero, y luego obviamente seguiremos con el derrotero que llevamos en términos de educación. Pero mira lo que estamos viendo, ¿qué es lo que están reflejando las últimas encuestas? ¿De qué se queja la gente? Casi prácticamente 1 de cada 2 dominicanos se queja del alto costo de la vida, de la falta de empleo. ¿Y qué es lo que está diciendo eso? Que los salarios son bajos, que hay problemas de redistribución, en eso tienes razón. Y eso se expresa de manera concreta ahí. Ahora, ¿cómo vamos a combatir eso? ¿A través de los mecanismos que utiliza el gobierno? Claro que sí, que eso es una opción, porque tú tienes, perdóname, de pronto, una señora que se quedó, una abuela, que hubo una situación infausta en la familia y ella se quedó atendiendo 3 niños, 4 niños, y a ellos hay que ayudarlo, pero eso no es suficiente. Yo creo que el problema es que los dominicanos no hemos aprendido a votar bien, porque aquí se vota normalmente por el menos malo, y cuando usted vota por el menos malo se convierte en el único malo. Y ahí está el problema. Yo creo que los dominicanos tienen que aprender a votar y votar por gente que realmente, y a veces yo entiendo que bajo determinadas circunstancias la abstención es un voto de conciencia. Mire, don Miguel, que me sumo ahora a su comentario con la pregunta anterior. Fíjese que yo no respondí porque mi respuesta era mucho más simple a la de todos mis colegas. Yo creo que yo soy un admirador de la economía dominicana. Me ha sorprendido para bien varias veces en mi corta edad. Tiene un músculo que para mí es impresionante. Nosotros somos un equipo de AA, buenísimo. Dentro de los AA ganamos los partidos. Para mí el problema, tenemos debilidades clásicas de los equipos de AA, desigualdad, tenemos temas que son normales en toda Latinoamérica y en todos los países que están en subdesarrollo. Ahora, yo no siento al manager, y no quiero que sea un comentario político,
preocupado porque nosotros pasemos A triple A. a triple A, porque vayamos a grandes ligas. O no cambia el pitcher. El manager de turno. El manager no cambia el pitcher. El manager de, no cambia el pitcher, tal vez. El manager de turno, el sea el que sea, no estoy refiriéndome a una persona en específica. Yo no siento que está viendo cuáles son las fortalezas, qué tengo que hacer, dónde tenemos que entrenar. Yo siento que estamos de forma conformista, apagando fuego tras fuego, y tenemos así muchos años. Fuego tras fuego, fuego tras fuego. Y así lo que vamos a seguir es, vamos bien, creciendo, Ahora, liderando. Oyéndolo ustedes, voces expertas y una pregunta de un lego en la materia, ¿no? Si seguimos con todas las dificultades que hemos estado confrontando, ¿tenemos la posibilidad de seguir creciendo como lo hemos estado haciendo? No es que está comprometido el crecimiento y todos lo sabemos. Primero, la baja inversión pública, Miguel. Si no hay inversión en infraestructura, y sobre todo en el mantenimiento de la infraestructura que ya existe, una de las bases de la competitividad de la economía es la infraestructura. Y la infraestructura comienza con la electricidad. De hecho, con la inteligencia artificial y todas esas cosas que se hablan hoy día, la demanda de energía va a aumentar de manera exponencial. Y si nosotros tenemos una energía que es costosa, pero que además es ineficiente porque no está garantizada la oferta, nosotros vamos a tener problemas a largo plazo. Y eso es lo que le estamos legando a los más jóvenes. Y decía José Manuel que había cosas que le sorprendían. Y yo digo, también a mí hay cosas que me sorprenden. Y no es que lo hemos hecho tan mal, porque parecería entonces que todo lo que han hecho los políticos es malo, y no es verdad, Claro. porque nosotros estamos muchísimo mejor hoy que lo que estamos hace 30 años, claro. pero hay que advertir, si no tomamos los correctivos del lugar, nosotros podríamos terminar, involucionar como sociedad, Claro. en términos económicos, en términos sociales, porque ¿quién dice que en términos sociales la pobreza no se ha reducido? ¿Y quién la redujeron? No redujeron los gobiernos Sí, anteriores. Yo creo- pero esa pobreza, fíjate, la cantidad de subsidios sociales que se destina también incide en la reducción de la pobreza. O sea, Pero pero no- ese asistencialismo también. Y tú dices que hay que mejorarlo, porque el problema es que estoy de acuerdo contigo, que no puede ser que nosotros perpetuemos el subsidio No, a una familia no, y en eso no. radica parte del problema que tienen esos programas. Y creo que sí que hay que mejorarlo. Pero también hay que admitir que una economía que había crecido durante 20 años, dejando una legión de pobres detrás, esos programas fueron efectivos, sobre todo en la forma que fueron diseñados y porque identificaron verdaderamente a las personas pobres. Y fuimos el primer país. Si hay algo, ahorita hablamos de registro de calidad. Sí. Yo no sé qué tanto eso se ha mantenido y si lo han prostituido. No Bien. tengo elementos de juicio para eso, pero concluyo con esto. No cabe la menor duda que fue un acierto en esa administración de gobierno cuando comenzaron en el diseño de esos programas. No quedan exactamente menos de 2 minutos. Yo quisiera una respuesta, no monosílabo, por supuesto, pero lo más brevemente posible. En el caso de que Dios iluminara la mente del pitcher y decidiera hacer lo que realmente se tiene que hacer en el país, ¿cuáles medidas deberían ser tomadas en el corto plazo? Muy brevemente. Básicamente, retomo lo que dijo Luis Reyes. Educación. La base es la educación para elevar la competitividad. Pero eso es a nuestro- largo plazo. Bueno, pero nosotros estamos invirtiendo, ¿cuánto? El 4% del PIB en educación y no se ven los resultados. Bien, licenciada. Bueno, saber y recordar que usted no puede pensar que sea sostenible mantener el crecimiento sobre la base del endeudamiento. Y sobre todo entender que la inversión en infraestructura, cuando hablo de infraestructura, como digo yo, estamos hablando de todo, carreteras, viviendas, estamos hablando de energía, es lo que realmente tiene un efecto multiplicador mayor en la economía. Y que necesariamente hay que revisar cómo se está gastando el dinero. Tanto el que ingresa como el que se está tomando prestado. Licenciado. Entrarle fuerte al sector eléctrico, hace falta capital político, porque el capital político existe para gastarlo, y empezar una política de sustitución de gasto corriente por gasto de capital. Me identifico con los tres, que el pitcher seleccione el picheo que él entienda más apropiado, que cualquiera de ellos es una necesidad perentoria en este momento para la economía dominicana. Bueno, solo me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que el público, los amigos del debate hayan disfrutado del tema y los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.